las húmedas ciénagas del sur de la Mississippi, en el abrasador verano de 1871, 11 hombres amanecieron con la garganta abierta, como si un cirujano invisible hubiera pasado la noche. No fue fiebre amarilla. No fue tisis. Cada uno tenía el cuello seccionado con precisión quirúrgica mientras dormía. Los cuerpos aparecieron al alba con rostros, congelados entre éxtasis y terror. Los 11 eran pilares de los Davino Caballeros del Camaleón Blanco, el capítulo más temido del Ku Klux Klan en la región. Las autoridades locales registraron los decesos como incidentes aislados en 4 condados. Redactaron informes que contradecían testigos y evidencias físicas. El caso se cerró en silencio a los 6 meses. Todos los expedientes quedaron sellados por orden del juez del condado. Pero en los barrios de color, en los cuartos traseros de las iglesias bautistas, otra versión corrió de boca en boca, generación tras generación, nunca escrita, nunca dicha donde oídos blancos pudieran escuchar. Esta noche, esa historia puede contarse por fin. La historia no empieza en 1881, sino 4 años antes, en las cenizas de una guerra que supuestamente había terminado. Condado de Washington, 1877. Era una herida que se negaba a cicatrizar. Las grandes plantaciones de algodón y caña, que antes daban toneladas, ahora parecían dientes podridos contra el cielo del delta. Los campos volvían al pantano. Las mansiones quedaban ocupadas por tropas federales o se derrumbaban bajo su propia gloria pasada. Greenville era la cabecera del condado, un puñado de edificios castigados por el sol, agrupados alrededor de un juzgado que había cambiado bandera 3 veces en 7 años. La población se había invertido de forma que aterrorizaba a la vieja élite. Casi 4,000 exesclavos caminaban libres por calles donde antes ni siquiera podían mirar a un blanco a los ojos. Algunos eran dueños de tierra. Votaban protegidos por soldados de la Unión y la Oficina de Libertos. Testificaban en tribunales contra acusados blancos. Una inversión del orden natural tan brutal que muchos antiguos plantadores la llamaban apocalipsis, el fin de la civilización. En respuesta nacieron los Caballeros del Camaleón Blanco, surgidos de sociedades de veteranos confederados y milicias locales. A diferencia de sus primos con capuchas en otros estados, los de Mississippi se jactaban de una elegancia letal. No usaban capuchas, no quemaban cruces. Eran abogados, comerciantes, exoficiales, dueños de plantaciones que intentaban salvar lo que quedaba de sus fortunas. Controlaban los juzgados, la oficina del sheriff, el consejo parroquial. No necesitaban teatro. Tenían poder. Sus tácticas eran quirúrgicas. Un liberto que hablara demasiado fuerte en el pueblo podía amanecer con sus cultivos quemados, su mula coja, su crédito cancelado en la tienda. Un hombre de color que se inscribiera para votar recibía visita nocturna de caballeros bien vestidos que le explicaban, con razonable cortesía, por qué debía reconsiderarlo. La violencia se reservaba para los intratables, y aún así era calculada. Un mensaje sin atraer intervención federal. Los caballeros se reunían cada jueves en el salón trasero del Bio Hotel Delta Palace, un edificio de 3 pisos en la calle principal, propiedad de Harold Beaumont. Uno de los fundadores, 11 hombres, formaban el núcleo duro, los que decidían qué liberto necesitaba recordatorio, qué republicano blanco debía abandonar el condado, qué simpatizante federal requería persuasión más agresiva. En ese polvorín apareció una mujer que se presentó como Isabel Moreau. Llegó a Greenville un martes de finales de abril, bajando del vapor que venía de Nueva Orleans con un solo baúl y una sombrilla de seda negra. Tendría unos 30 años, aunque su rostro hacía difícil precisar la edad, ni joven ni vieja, fuera del tiempo. Piel color café con leche, ese tono ambiguo que en Mississippi podía significar desde aristocracia criolla hasta mezcla de 12 orígenes. Vestía ropa de mañana de corte caro, telas finas que requerían costurera experta. Tomó habitación en el Delta Palace, pagando un mes por adelantado con monedas de oro que contó una a una sobre el mostrador de Beaumont. Su francés era impecable. Su inglés, con acento parisino que fascinaba a los locales. Dijo ser viuda de un comerciante francés muerto en Nueva Orleans durante la epidemia de fiebre del verano anterior. Buscaba comprar una casita con terreno donde vivir en paz
lejos de la enfermedad y el caos de la ciudad. La historia era plausible. Nueva Orleans había sufrido una epidemia devastadora. Comerciantes franceses hacían negocios por todo el delta. Viudas criollas bien educadas solían refugiarse en pueblos pequeños. Y había algo en Isabel Moreau que desanimaba preguntas. Dignidad, aplomo, como si estuviera acostumbrada a ser tratada con respeto. Iba a misa los domingos en la iglesia católica de San José, sentada en la zona reservada a familias criollas de Abolengo. Comía sola en el comedor del hotel, leyendo novelas francesas o escribiendo cartas con letra pulcra. Paseaba por la tarde bajo la sombrilla, saludando cortésmente, sin iniciar conversación. Parecía ajena a las tensiones raciales que consumían el condado, sin opiniones políticas, sin lazos con la comunidad de libertos ni con las autoridades federales. En 2 semanas captó la atención de todos los caballeros del consejo. Empezó inocentemente. Thomas Lafayette, dueño de 1.500 hectáreas de algodón al este del pueblo, la encontró fuera de la tienda general examinando una pieza de tela. Le ofreció ayuda. Conocía al comerciante. Podía garantizarle precio justo. Ella sonrió. Gratitud y un toque de diversión, como si su galantería fuera encantadora pero innecesaria. Charlaron 10 minutos. Ella habló de sus dificultades para encontrar propiedad adecuada, su desconocimiento del terreno, su dependencia de la bondad ajena en duelo. Lafayette pensó en ella todo el día. Había algo magnético, no solo belleza, aunque era innegable. Era atención absoluta. Cuando te miraba, eras el único ser en el universo. Cuando rozó su brazo al agradecerle, sintió corriente eléctrica. Empezó a buscar excusas para estar en el vestíbulo cuando ella pasaba. Le ofreció mostrarle propiedades. Ella aceptó con modestia, reconociendo su generosidad y su propia vulnerabilidad como mujer sola. Salieron varios días, siempre con chaperones cerca, siempre antes del atardecer. Lafayette le dijo a su esposa que eran posibles negocios, que ayudaba a una viuda respetable, como cualquier caballero cristiano, pero pensaba en Isabel constantemente, la luz de vela en la curva de su cuello, el leve aroma a jazmín que dejaba en el aire, la forma en que sus ojos lo atravesaban hasta lo más crudo y hambriento bajo su respetabilidad. Los demás caballeros notaron la distracción de Lafayette y, poco a poco, iniciaron su propio acercamiento a Madame Moreau. Antoine Duval, abogado que había defendido a varios miembros del clan en tribunales federales, ofreció servicios legales para transferencias de propiedad. Dr. Raymond Leblanc, forense del condado, mostró preocupación por su salud, el estrés de la viudez, el cambio de clima y sugirió consulta. Eugene Fontenot, dueño de la mayor tienda de artículos secos, extendió línea de crédito generosa para cuando encontrara casa. Isabel aceptó cada oferta con la misma gracia reservada, nunca alentando, pero haciendo que cada hombre sintiera que él solo entendía su situación, que él solo podía proveer lo que necesitaba. Eran, se decían, interés puramente caballeresco hacia una dama en apuros, que ocupara sus pensamientos, que inventaran motivos para visitar el hotel, que compararan sus modales refinados con los provincianos de sus esposas. Eran respuestas naturales ante una mujer excepcional. Para junio, las reuniones de los jueves habían cambiado sutilmente. Los 11 hombres, que antes operaban con precisión militar, competían en pequeñas rivalidades. Lafayette mencionaba sus paseos con Madame Moreau. Duval replicaba con consultas legales. Leblanc hablaba de su frágil constitución. Los demás. Beaumont, dueño del hotel. Marcos Thibodeau, director del periódico parroquial. West Vincent Thériault, Sheriff Claude de Villiers, banquero Philippe Rousseau, plantadores en William Dupré y Charles Arsenault, hallaban su propia forma de conectar con la fascinante viuda. Ninguno notó que Isabel nunca compró propiedad. Ninguno se preguntó por qué una viuda huyendo de Nueva Orleans elegiría Greenville, un pantano violento desgarrado por conflictos raciales. Ninguno se extrañó de que, para una mujer en luto, estuviera tan serena. Nunca lloraba, nunca hablaba del marido perdido salvo en términos vagos. Y ninguno sabía que, tarde en la noche, cuando el hotel se quedaba en silencio, Isabel Moreau se sentaba en el pequeño escritorio de su habitación y añadía notas a un diario encuadernado en cuero, hábitos de cada hombre,
vulnerabilidades, secretos, pecados. ¿Dónde vivía? ¿Quién vigilaba su casa? Si su esposa dormía profundo, si guardaba armas junto a la cama, todo lo que necesitaría cuando llegara la hora de cobrar deudas. Porque Isabel Moreau, si ese era su verdadero nombre, no había llegado a Greenville a comprar casa, ni a llorar a un marido, ni a escapar de la fiebre. Había llegado con un propósito muy concreto que requería paciencia, planificación y disposición a usar todas las armas a su alcance. Había venido a matar a 11 hombres. La primera muerte ocurrió el 19 de julio de 1881, en la peor ola de calor que se recordara en el condado de 1900. Washington, el cuerpo de Thomas Lafayette fue hallado, por su esposa al amanecer. Yacía en la cama de la casa solariega heredada de su padre. Garganta abierta de oreja a oreja con tal fuerza que el corte casi llegó a la columna. Sábanas, colchón y suelo empapados en sangre. La violencia contrastaba con la paz de su rostro. Ojos cerrados, facciones relajadas. Manos a los lados como si simplemente se hubiera dormido. Los gritos de la señora Lafayette trajeron a la servidumbre. Entre ellos estaba Esther, anciana de color que había servido a la familia desde antes de la guerra, primero como esclava, ahora como asalariada. Años después, en un testimonio que nunca entró en registros oficiales, Esther describiría lo que vio. No solo el cuerpo, no solo la sangre, sino algo más que no tenía sentido, y que supo al instante que nunca debía mencionar a autoridades blancas. 2 copas de vino en la mesita, ambas vacías. Olor a jazmín y algo dulce, orgánico, que no identificaba. El señor Lafayette solo con su camisón, subido hasta los muslos. Sábanas revueltas en patrón que sugería actividad vigorosa antes de la muerte, y aunque la señora dormía en dormitorio contiguo por insomnio, había evidencia clara de que Lafayette no estuvo solo. El sheriff de Villiers llegó con el doctor LeBlanc. Examinaron, interrogaron, establecieron la narrativa oficial. Lafayette asesinado por intruso, probablemente un liberto con rencor, que se coló de noche y le cortó la garganta mientras dormía. Falta de forcejeo sugería asesino rápido y hábil. Nada robado indicaba móvil personal. No robo, tal vez, especuló el sheriff, represalia por los recordatorios que los caballeros habían dado a negros insolentes en meses recientes. Pero Esther, al limpiar tras retirar el cuerpo, halló lo que los blancos pasaron por alto o ignoraron: un cabello largo, oscuro, lustroso, demasiado fino para ser de la señora. Al retirar sábanas, manchas más allá de sangre, fluidos que la gente respetable no discute, pero que toda mujer reconoce. No dijo nada. Quemó las sábanas como le ordenó la señora, barrió, fregó, abrió ventanas para ventilar olor a muerte y secretos. Cuando otros criados preguntaron, repitió la versión segura: intruso, sheriff investiga, cuidado al salir de noche. Pero en el barrio de color, entre gente que había aprendido a ver lo que los blancos negaban, otra historia empezó a circular. Susurros sobre la mujer recién llegada, la hermosa viuda que había cautivado a tantos hombres prominentes. Las visitas frecuentes de Lafayette al hotel, cómo la miraba, las tardes mostrando propiedades que nunca mencionaba a su esposa. Qué conveniente que un hombre conocido por su crueldad con libertos, que el mes anterior había azotado personalmente a 3 por intentar votar, apareciera con la garganta cortada días después de cenar en privado con la misteriosa criolla. El funeral fue un sábado. Todo el pueblo asistió. Los caballeros formaron cuerpo cerca de la tumba, rostros sombríos. No eran tontos. Sabían que matar a uno de los suyos era mensaje, declaración de guerra. Asumieron que venía de la comunidad de libertos o simpatizantes federales. Discutieron en voz baja cómo responder, qué líderes de color convertir en ejemplo. Ninguno vio que Isabel Moreau también asistió, a distancia respetuosa, velo negro, cabeza baja en aparente oración. Ninguno vio la pequeña sonrisa satisfecha cuando pensó que nadie miraba. Ninguno adivinó que exactamente 3 semanas después habría otro funeral. Antoine Duval murió el 9 de agosto, en circunstancias idénticas, en su apartamento sobre la oficina legal. Garganta cortada, rostro sereno, evidencia de compañía femenina poco antes. Esta vez,
con sheriff y forense siendo caballeros. No pudieron sostener la ficción de intruso aleatorio. 2 caballeros muertos igual en un mes sugería patrón. Campaña dirigida. Los susurros en la comunidad de color se hicieron más fuertes. La viuda negra. La llamaban ahora. Mujer que seducía a blancos poderosos y los dejaba muertos en sus camas. Algunos la temían. Traería represalias sobre todos los libertos. Otros sentían satisfacción sombría. Justicia negada por canales oficiales se servía por otros medios porque lo que las autoridades blancas se negaban a reconocer, lo que todo negro en el condado de Washington sabía sin necesidad de decirlo, era que Isabel Moreau no elegía víctimas al azar. Cada hombre que seducía, cada hombre que mataba, tenía sangre en las manos, sangre real. Cada uno había participado personalmente en violencia contra libertos y sus familias. Lafayette había supervisado múltiples azotes y quemado la cabaña de un liberto que presentó queja ante la oficina de libertos. Duval había defendido a miembros del clan intimidando testigos de color, amenazando familias, asegurando que la justicia nunca llegara. El patrón continuaría con cada víctima. Aunque las autoridades blancas nunca harían las conexiones, nunca preguntarían por qué estos hombres específicos eran objetivo. El Matin Perause de agosto. Los 9 caballeros restantes celebraron reunión de emergencia en el salón trasero del hotel. Las noches de jueves ya no bastaban. Necesitaban identificar al asesino, protegerse, restaurar orden antes de que el pánico se extendiera entre los blancos. Fue el juez Theriot quien primero dijo lo que varios pensaban pero no se atrevían. Caballeros, debemos considerar que el asesino es alguien que conocemos, alguien con acceso a las casas de estos hombres, alguien en quien confiaban lo suficiente para bajar la guardia. Silencio. Todos entendieron la implicación. Lafayette y Duval, asesinados en sus camas, sin forcejeo, tras actividad íntima. El asesino debía ser alguien que admitieran en sus cuartos privados, cuya presencia no los alarmara. Una mujer, dijo quedamente el doctor Leblanc. Se miraron con horror creciente mientras las piezas encajaban. Mujer hermosa recién llegada, mujer que de un modo u otro había atraído la atención de todos en la sala, mujer cuya historia, ahora que lo pensaban con cuidado, era sospechosamente vaga, respaldada solo por su testimonio y la plausibilidad general. Madame Moreau, dijo el sheriff de Villiers. Madre de Dios, es Madame Moreau. Pero aún llegando a esa conclusión, discutiendo cómo investigarla, probar su culpa, arrestarla sin escándalo, enfrentaban un problema terrible. Cada uno había pasado tiempo a solas con ella. Cada uno había sido seducido, de formas que ni a sí mismos admitían. Cada uno tenía secretos que no quería exponer. Visitas a su habitación, regalos, promesas. Investigarla sería investigarse a sí mismos. Invitar escrutinio que no podían permitirse. Y bajo el miedo y la ira corría otra corriente que ninguno reconocería. Fascinación. Porque incluso ahora, sabiendo lo que podría ser, lo que podría haber hecho, varios no podían dejar de pensar en ella. Recordar cómo los miraba, los tocaba, los hacía sentir hombres de poder, en vez de restos amargos de un mundo moribundo. La investigación sobre Isabel Moreau comenzó con máxima discreción. El juez Theriot usó su autoridad para solicitar información de Nueva Orleans. Telegramas a policías y secretarios judiciales sobre una viuda criolla, cuyo marido supuestamente murió en la epidemia. Las respuestas fueron inquietantes. Ningún comerciante llamado Moreau había muerto en Nueva Orleans durante la fiebre. No existía certificado de defunción. La dirección que dio como residencia era una pensión cuyo dueño no recordaba a ninguna Moreau. Era como si la mujer hubiera surgido de la nada. Su pasado, una invención completa. El sheriff de Villiers interrogó discretamente al personal del hotel y tenderos. Lo que supo pintó a una mujer que estaba en todas partes y en ninguna. Mantenía horarios regulares, iba a misa, compraba artículos normales, pero nadie la conocía de verdad. No tenía amigas, confidentes, visitantes, salvo los caballeros que la cortejaban. Su habitación siempre impecable, conducta intachable, pero algo en ella inquietaba sin poder explicarlo. Los criados de color del hotel fueron más reveladores, solo en privado y con garantías de protección. Una mucama llamada Rachel,
Contó que la habitación de Madame Moreau no tenía efectos personales más allá de lo básico. Ni fotos, ni cartas, ni recuerdos de marido muerto. Solo ropa, artículos de aseo y un baúl cerrado que nunca vio abrir. La habitación siempre olía a jazmín, incluso cuando Madame no estaba, como si hubiera impregnado las paredes. Más importante, Rachel la había visto regresar al hotel 2 veces muy tarde, después de medianoche, entrando por puerta lateral y moviéndose como sombra. Ambas veces llevaba un maletín médico de cuero. ¿Qué negocio tendría una viuda con eso? Rachel no imaginaba. Mientras avanzaba la investigación, los caballeros tomaron medidas de seguridad. Quienes tenían familia los enviaron con parientes a otros condados, alegando viajes de negocios. Quienes vivían solos contrataron guardias, exsoldados confederados que patrullaban de noche. Variaron rutinas, cambiaron cerraduras, pistolas cargadas al alcance, dejaron de salir de noche, solo en grupo. Trataban cada sonido, cada sombra con sospecha, y esperaban la siguiente muerte, porque todos entendían con certeza sombría que vendría. Dr. Raymond LeBlanc fue el tercero, hallado en su consultorio el 27 de agosto, con garganta cortada, cuerpo dispuesto en la camilla de examen. Circunstancias casi idénticas. Evidencia de compañía femenina, copas de vino, expresión pacífica, contradiciendo la violencia. Pero este asesinato trajo un elemento nuevo que heló la sangre de los sobrevivientes. Sujetado al pecho del doctor con un alfiler quirúrgico había un papel en elegante caligrafía. Recuerda Vicksburg. Los caballeros entendieron de inmediato, aunque autoridades locales y prensa nunca lo harían. En marzo de 1877, LeBlanc había viajado a Vicksburg para testificar en una investigación federal sobre violencia del clan. Una mujer de color, Sarah Jolivet, acusó a varios blancos, incluidos caballeros de Washington, de atacar a su marido y quemar su casa. LeBlanc testificó que el marido murió por problemas de salud preexistentes, no por las golpizas. Mentira que liberó a los acusados. 3 meses después, Sarah Jolivet apareció muerta en una pensión de Nueva Orleans, garganta cortada. Crimen atribuido oficialmente a robo. Aunque nada faltaba, la nota dejaba claro que Isabel sabía. Más, sugería conexión personal. Inversión en castigar a LeBlanc. Pero ¿cómo podía saber una viuda criolla de Nueva Orleans detalles de actividades del clan en Vicksburg 4 años antes? La respuesta vino de fuente inesperada. El juez Theriot, revisando viejos periódicos y documentos judiciales, descubrió que Sarah Jolivet no estaba sola cuando murió. Tenía una hija de unos 12 años que desapareció tras el asesinato de su madre. No había registro de qué fue de la niña. Simplemente se desvaneció en el caos posbélico de Mississippi. El juez llevó la información a la siguiente reunión de los caballeros, celebrada un martes en el Hotel de Beaumont, adelantada del jueves para romper patrones. Expuso la línea temporal. Sarah Jolivet asesinada en 1877. Hija desaparecida. 4 años después, mujer misteriosa aparece en Greenville y empieza a matar sistemáticamente a los responsables de ese asesinato y de la campaña de terror contra libertos. Es la hija, dijo Beaumont, voz apenas un susurro. Madre de Dios, es la hija de Sarah Jolivet. Vuelta por venganza. Pero la teoría tenía problemas. Isabel parecía tener 30 y tantos. Demasiado mayor para ser la niña desaparecida en 1877. A menos que toda su apariencia fuera ficción cuidadosamente construida. Edad, pasado, identidad. Todo mentira para acceder a sus objetivos. A menos que hubiera pasado 4 años planeando, aprendiendo quiénes fueron los responsables, rastreándolos, preparándose para el papel. Las implicaciones raciales los perturbaban más. Si Isabel era hija de Sarah Jolivet, era de color pese a su piel clara y modales refinados. Había pasado por criolla, por suficientemente blanca para moverse en su sociedad sin sospecha. Cada hombre que sedujo había cometido lo que la ley de Mississippi aún consideraba miscegenación, crimen y mancha moral. El escándalo los destruiría aunque sobrevivieran a su venganza. Hay que capturarla ahora, dijo el sheriff de Villiers. Esta noche, antes de que mate otra vez. Pero el juez Theriot negó con la cabeza. ¿Con qué cargo? No tenemos prueba.
Las notas no sirven sin revelar a qué se refieren. Nuestra propia investigación está comprometida. Todos hemos estado con ella. Cualquier juicio expondría todo lo que hemos ocultado. Entonces no hay juicio, dijo quedamente Marcos Thibodeau, editor del periódico. Lo manejamos como siempre, en silencio, permanentemente. La sugerencia quedó en el aire como humo. Hablaban de asesinato, linchamiento, ejecución extrajudicial de una mujer no condenada. Era exactamente lo que habían hecho a innumerables libertos. Era lo que le hicieron a Sarah Jolivet. La ironía no se les escapó, pero el miedo superó cualquier escrúpulo. Votaron, como siempre en asuntos importantes. 9 hombres restantes, 9 manos alzadas. Matarían a Isabel Moreau antes de que ella los matara, pero mientras planeaban, ninguno notó que Marie, la joven criada de color que servía copas en el pasillo, había oído cada palabra a través de la pared delgada. Ninguno la vio escabullirse en la noche hacia el barrio de color, hacia una pequeña iglesia donde cierta gente se reunía, gente que había aprendido que su supervivencia dependía de saber qué planeaban los blancos, antes de que lo ejecutaran. Al amanecer, toda la comunidad de libertos sabía que los caballeros planeaban asesinar a Barn, la viuda negra, y por canales que las autoridades blancas nunca entendieron, un mensaje llegó al hotel, a la habitación 7, donde una viuda de luto se sentaba al escritorio añadiendo notas a su diario de cuero. Isabel leyó el mensaje, una sola línea en papel marrón, y sonrió. Lo esperaba. De hecho, contaba con ello, porque la rabia, el deseo de venganza, vuelve predecible a la gente. Los caballeros creían cazarla, pero no entendían una verdad crucial. Ella los había estado cazando desde el momento en que llegó, y la cacería estaba lejos de terminar. Empacó sus pocas pertenencias en el baúl, liquidó la cuenta con el recepcionista a media mañana. Dijo haber recibido noticia de negocios que requerían su regreso a Nueva Orleans. Agradeció la hospitalidad. Arregló que llevaran su baúl al muelle del vapor. Al mediodía, Isabel Moreau había dejado Greenville, abordando un vapor rumbo sur. Los caballeros, al enterarse esa tarde, sintieron alivio y frustración. Había escapado, pero al menos se había ido. Los asesinatos pararían. No sabían que la mujer en el vapor no era Isabel, sino una liberta llamada Charlotte, que se le parecía, vestida con ropa prestada y velo pesado. No sabían que la verdadera Isabel nunca dejó el condado. Se había mudado al barrio de color, a una casita detrás de la iglesia bautista, donde fue recibida como hermana, como vengadora, como instrumento de justicia que la ley les había negado. No sabían que los asesinatos, lejos de terminar, estaban a punto de escalar. Eugene Fontenot murió el 3 de septiembre, no en su cama, sino en el camino entre su tienda y su casa. Lo hallaron al amanecer en su carro, garganta cortada, caballo pastando tranquilo cerca. La posición del cuerpo sugería que viajaba con alguien. Un acompañante de confianza que esperó a estar solos en un tramo oscuro antes de atacar. La nota en su pecho. Recuerda el incendio de la tienda Fontenot. En noviembre de 1878, 3 libertos intentaron abrir una tienda competidora, ofreciendo crédito a clientes de color que Fontenot rechazaba. En una semana, la tienda ardió. Los 3 hombres huyeron del condado con sus familias. Nunca hubo investigación. Todos sabían quién ordenó el fuego. Ahora todos sabían el precio. Philippe Rousseau. El banquero fue el siguiente. Murió en su propio banco el 15 de septiembre, descubierto cuando los empleados llegaron por la mañana. Lo mataron en su escritorio, trabajando tarde en cuentas. Garganta cortada con tal fuerza que la sangre salpicó los libros contables. La nota refería a un préstamo embargado en 1879 que dejó a un agricultor liberto en la miseria. Embargo que violaba políticas del banco, pero fue aprobado porque el deudor era negro. 5 hombres muertos en 2 meses. El patrón era inconfundible, no solo para los caballeros, sino para todo el condado. Alguien ejecutaba sistemáticamente a los hombres más poderosos de Washington, hombres que se creían intocables, protegidos por posición y hermandad. Y de algún modo, pese a guardias, puertas cerradas, armas cargadas, el asesino seguía llegando a ellos. Las autoridades federales, que habían evitado asuntos locales desde los primeros días de reconstrucción, tomaron nota.
un marshal de EEU, llegó de Jackson con órdenes de investigar los asesinatos y determinar si constituían ataque al gobierno civil que requiriera intervención militar. El marshal, Holbrook, hombre severo que había luchado por la Unión y sentía poca simpatía por exconfederados, comenzó interrogando a los caballeros sobrevivientes. Lo que encontró lo perturbó más de lo esperado. Todas las víctimas eran miembros de la misma organización. Todas habían participado en violencia documentada contra libertos. Todas, asesinadas sugiriendo acceso íntimo y venganza personal. Las notas en los cuerpos referían crímenes específicos que investigadores federales habían intentado procesar sin éxito por testigos intimidados y tribunales locales corruptos. Holbrook entrevistó a docenas blancos y de color, residentes y recién llegados. Examinó escenas, revisó informes forenses, estudió el patrón. Poco a poco armó la historia de Isabel Moreau, la viuda misteriosa que había seducido y matado al menos a 3 víctimas, posiblemente a las 5. Pero al intentar ubicarla, descubrió que había desaparecido. El manifiesto del vapor mostraba a una mujer velada que partió a Nueva Orleans, pero autoridades de allá no tenían registro de su llegada. Se había esfumado, como si nunca hubiera existido. Entonces Holbrook hizo algo inusual. Entrevistó a miembros de la comunidad de libertos, no como sospechosos, sino como posibles testigos. Habló con ancianos de iglesia, mujeres dueñas de pensiones, hombres jornaleros y artesanos. Dejó claro que buscaba justicia, no proteger criminales blancos. Y poco a poco, la gente empezó a hablar. Le contaron de la viuda negra, aunque nadie decía haberla visto personalmente. Le hablaron de notas que circulaban en la comunidad, mensajes de alguien que sabía cosas que solo un liberto sabría, que entendía los crímenes específicos de cada víctima. Le hablaron de la hija de Sarah Jolivet, aunque nadie podía decir con certeza dónde estaba o cómo lucía ahora. Y un anciano, liberto llamado Isaiah, carpintero antes de la guerra y ahora diácono de la iglesia, le dijo algo que cambió toda su comprensión del caso. Usted busca una mujer, un asesino, pero así no funciona. ¿Cree que una sola persona podría moverse por este condado matando blancos y no ser atrapada? ¿Cree que una sola mujer podría saber todo lo que había que saber? ¿Estar en todos los lugares sin ayuda? Holbrook se inclinó. ¿Qué está diciendo? Digo que la justicia es carga pesada, demasiado para una sola persona. Digo que cuando la ley falla, la gente encuentra otros caminos. Y digo que tal vez debería dejar de buscar a un solo asesino y empezar a preguntarse por qué ningún negro en este condado le ha dado información que ayude a atraparla. ¿Por qué todos parecemos ciegos y sordos cuando se trata de la viuda negra? Fue lo más cerca que alguien estuvo de admitir la verdad. La comunidad de libertos protegía al asesino o asesinos, porque veían los asesinatos no como crímenes, sino como justicia demorada. Lo que le pasaba a los caballeros era visto como justo, necesario, largamente esperado. Holbrook enfrentó situación imposible. Podía arrestar a libertos por conspiración, pero requeriría fuerza militar, y probablemente desataría la violencia racial que fue enviado a prevenir. Podía presionar tribunales locales, pero esos tribunales eran controlados por los hombres bajo ataque, sin autoridad moral ni credibilidad ante la población de color. Podía pedir tropas federales e imponer ley marcial, pero sería admitir que el gobierno civil en Mississippi había colapsado por completo. En vez de eso, hizo algo que lo perseguiría el resto de su carrera. Presentó informe declarando que los asesinatos parecían obra de criminal transitorio, posiblemente una mujer llamada Isabel Moreau, que había huido de la jurisdicción y ahora estaba bajo orden federal de captura. Recomendó que los caballeros restantes tomaran precauciones, pero afirmó que sin testigos ni evidencia física, investigación adicional probablemente no daría resultados. Luego regresó a Jackson, dejando el condado a su suerte. Los caballeros sobrevivientes, Beaumont, Thibodeau, Thériault, de Villiers-Dupré, Arsenault, entendieron que los habían abandonado. Estaban solos, frente a enemigo que no podían identificar ni ubicar, protegidos solo por sus recursos y coraje menguante. Convirtieron sus casas en fortalezas, contrataron más guardias, compraron más armas,
Dejaron de salir salvo por necesidad absoluta. Se movían en grupo, nunca solos, nunca vulnerables. Revisaron sus pasados buscando qué crimen pudo haberlos marcado. Qué víctima podría tener familia buscando venganza. Y esperaron la siguiente muerte, que llegó antes de lo esperado. William Duprege murió el 31 de octubre durante el día. En la supuesta seguridad de su casa de plantación, estaba solo en su estudio revisando cuentas, mientras 3 guardias armados patrullaban afuera. Le cortaron la garganta sentado en su escritorio. El asesino escapó por ventana abierta desde dentro, sugiriendo preparación previa. La nota refería a la masacre de Navidad de 1877, cuando Dupré lideró incursión nocturna en asentamiento de libertos, quemando casas y matando a 5 hombres que organizaban registro de votantes. Investigadores federales no pudieron probar su involucramiento pese a múltiples testigos, porque estos retiraron declaraciones tras visitas de hombres enmascarados. Charles Arsenault siguió 2 semanas después, asesinado en el almacén donde guardaba su algodón. Había ido con el sheriff de Villiers y 2 ayudantes a inspeccionar supuesto robo. En la confusión de buscar en el edificio oscuro, Arsenault se separó del grupo. Lo hallaron minutos después, garganta cortada, vida derramándose sobre balas de algodón que acumuló con trabajo de hombres a los que negó salario justo. Su nota: ¿recuerdas el robo que llamaste negocio? 7 muertos, 4 sobrevivientes. Los 4 caballeros restantes empezaban a quebrarse. Marcos Thibodeau dejó de publicar su periódico, alegando enfermedad, pero en realidad se atrincheró en casa, bebiendo fuerte, saltando ante cada ruido. El juez Theriot sacó a su familia del condado y empezó a trabajar desde Jackson, regresando a Greenville solo para sesiones judiciales y nunca quedándose a dormir. Harold Beaumont cerró su hotel, incapaz de mantener operaciones cuando ningún viajero arriesgaba quedarse en edificio donde múltiples asesinatos habían comenzado. El sheriff de Villiers fue el único que mantuvo rutina, aunque ahora viajaba con 4 ayudantes armados y dormía en la cárcel parroquial en vez de su casa. Como jefe nominal de la ley, sentía obligación de mantener apariencia de orden, aunque en privado reconocía su impotencia para detener los asesinatos. Fue de Villiers quien notó el patrón que todos habían pasado por alto. Revisando fechas de los asesinatos en un calendario, se dio cuenta de que no eran aleatorios. Cada muerte ocurría exactamente 2 semanas después de la anterior. Horario rígido que sugería planificación y control, no oportunismo. Si el patrón se mantenía, la siguiente muerte sería el 29 de octubre. Llevó su observación a lo que quedaba del liderazgo de los caballeros. Él mismo, Beaumont, Thibodeau y Theriot se reunieron en la cárcel, en una celda con barrotes en ventanas y guardias en la puerta. El único lugar donde se sentían marginalmente seguros. «Nos está jugando», dijo Beaumont, voz ronca por whisky y noches sin dormir. «Quiere que sepamos cuándo viene. Intenta volvernos locos con la espera. Entonces lo usamos», replicó de Villiers. «Sabemos la fecha. Nos preparamos. Los 4 nos quedamos juntos en lugar seguro con guardias armados. Nos hacemos objetivos imposibles. Rompemos el patrón». Acordaron plan para el 28 de octubre. Se reunirían en el prejuzgado parroquial, construido como fortaleza con paredes gruesas y accesos límite 10. Llevarían provisiones para varios días y suficientes hombres armados para asegurar el perímetro. Esperarían el plazo juntos. Una vez llegado noviembre sin otra muerte, la ventaja psicológica del asesino se rompería. Parecía plan razonable, forma de recuperar control. No se dieron cuenta de que jugaban exactamente en manos del asesino, porque mientras los caballeros planeaban su defensa, otro plan se desplegaba en la comunidad de libertos. Mujeres se reunían en la iglesia, supuestamente para rezos. Hombres juntaban herramientas y materiales, supuestamente para reparaciones. Jóvenes iban y venían llevando mensajes, moviendo suministros, creando red de comunicación invisible para autoridades blancas. Y en la casita detrás de la iglesia, Isabel, si aún usaba ese nombre, se reunió con el grupo que la había ayudado desde el principio. Estaba Marie, la criada que oyó los planes y los pasó. Estaba Charlotte, la mujer que suplantó a Isabel en el vapor. Estaba Isaiah, el diácono que desvió la investigación de Holbrook. Y había otros.
Hombres y mujeres que perdieron familia por violencia de los caballeros, que cargaban sus propias cicatrices y duelo, que habían esperado años por este momento. Piensan atrincherarse en el juzgado, dijo Isabel. Creen que pueden esperar. No entienden que esto nunca fue sobre tiempo ni oportunidad. Siempre fue sobre justicia. Y la justicia no se detiene porque se escondan tras paredes. Desplegó un mapa de Greenville, marcando rutas y puntos. El juzgado tiene una debilidad que olvidaron. Cuando lo renovaron en 1876, añadieron conducto de carbón para el sistema de calefacción. Va del sótano a la calle, cubierto por rejilla que se abre desde afuera. Apenas cabe una persona, pero basta. ¿Y una vez dentro? Preguntó Isaiah. Hago lo que he estado haciendo. Les recuerdo que hay crímenes que la ley no toca, deudas que solo se pagan con sangre, y me aseguro de que los últimos 4 entiendan, antes de morir, exactamente por qué pasa esto, exactamente de quién soy hija. La reunión continuó hasta entrada la noche, refinando detalles, asignando roles, preparando el acto final de una obra de 4 años. Isabel había cambiado desde su llegada a Greenville. La fachada pulida de Madame Moreau se había desvanecido, revelando a alguien más duro, más frío, moldeado por duelo y rabia en instrumento de venganza. Pero también había cambiado de formas que no esperaba. Había formado lazos con gente que la protegió, inspirado algo en la comunidad que iba más allá de simple venganza. Se había convertido en símbolo. La viuda negra, que golpeaba en el corazón de la estructura de poder que los había oprimido por generaciones. Sobreviviera o no a lo que venía, fuera capturada, escapara o muriera en el intento, ya había logrado algo profundo. Había mostrado que los caballeros no eran invencibles, que la justicia podía alcanzarlos incluso cuando la ley no podía, que había precio por la crueldad incluso en un mundo construido para proteger a los crueles. Y el 28 de octubre, los 4 caballeros sobrevivientes se reunieron en el juzgado con 8 guardias armados. Trajeron comida, agua, armas, linternas, aseguraron cada entrada, revisaron ventanas y puertas, posicionaron hombres estratégicamente. El juez Theriot examinó la estructura. Paredes gruesas, acceso limitado. El sheriff de Villiers desplegó ayudantes en perímetro. Aquí estamos tan seguros como nunca, anunció. Ahora esperamos. La noche cayó sobre Greenville, trayendo calor y humedad opresivos de octubre en Mississippi. El juzgado se alzaba en una pequeña colina en el centro del pueblo, ventanas brillando con luz de lámparas, sombras de hombres armados visibles tras el vidrio. El pueblo alrededor parecía inusualmente silencioso, como si los residentes hubieran decidido quedarse dentro para esperar lo que fuera a pasar sin ser testigos. En el barrio de color, la gente se reunía en pequeños grupos, hablando en voz baja, rezando y cantando himnos que habían sostenido a través de esclavitud, guerra y los amargos años de reconstrucción. Se preparaban para algo, aunque los blancos que oían los sonidos no podían decir exactamente qué. Se sentía como la noche antes de una tormenta, cuando el aire se espesa. El cielo toma tono verdoso y todo animal busca refugio. A medianoche, Isabel salió de la casa detrás de la iglesia. Vestía ropa oscura, práctica, que permitía movimiento libre. Nada como los elegantes vestidos de Madame Moreau. Llevaba un pequeño bolso con las herramientas que necesitaría. Cabello recogido severamente, rostro con expresión de determinación que la hacía parecer más joven y más vieja que sus años. Mujer que perdió su infancia por violencia y pasó su adultez preparándose para responderla. Isaiah la acompañó parte del camino junto con 3 hombres más que servían de vigías. Se movieron por callejones traseros y patios, evitando calles principales, usando rutas que la gente de color había aprendido durante años para evitar atención blanca. Al llegar al borde de la plaza del pueblo, Isaiah la tomó del brazo. No tienes que hacer esto. Ya hiciste más de lo que nadie podría pedir. Les mostraste que no están por encima de la justicia. Deja que eso baste. Isabel lo miró con ojos sin misericordia, sin perdón, sin duda. Mi madre murió suplicando misericordia. ¿Le mostraron alguna? ¿Consideraron si la venganza contra ella era suficiente? ¿O lo tomaron todo? Su marido, su hogar, su vida, el futuro de su hija. Esto termina cuando estén todos muertos, Isaiah, no antes.
Se apartó y se adentró en la oscuridad, hacia el juzgado que se alzaba contra el cielo nocturno como monumento a la injusticia que había pasado 4 años intentando corregir. La rejilla del conducto de carbón se quitó con sorprendente facilidad, como si alguien hubiera aflojado los tornillos de antemano. Isabel se deslizó por la abertura, cayendo en silencio al sótano del juzgado. El espacio estaba oscuro, lleno de muebles almacenados y registros viejos, aire espeso por polvo y residuos de carbón. Esperó dejando que sus ojos se ajustaran, escuchando cualquier señal de que su entrada hubiera sido detectada. Nada. Los guardias estaban enfocados en entradas principales, en puntos obvios de acceso. Nadie pensaba en un conducto de carbón apenas usado desde la renovación. Se movió por el sótano con silencio practicado, encontrando las escaleras al primer piso. Esta era la parte peligrosa. El diseño del juzgado ofrecía pocos lugares donde esconderse, y los guardias estaban alertas, armados, esperando problemas. Pero Isabel tenía ventajas que no anticipaban, sabía, por conversaciones con Marie y otros que limpiaban el edificio, exactamente dónde crujía cada tabla, qué pasillos ofrecían sombras más profundas, dónde estarían posicionados los guardias según protocolo estándar de seguridad. Más importante, sabía que los caballeros estarían juntos, probablemente en la sala principal o en las cámaras del juez Theriot, agrupados por protección mutua. Tendrían guardias en las puertas, pero probablemente no esperarían ataque desde Pound dentro del edificio. Pensaban que la amenaza vendría de afuera, de una turba de libertos enfurecidos o asalto directo. No estaban preparados para alguien ya dentro de su fortaleza. Llegó al primer piso y se detuvo, oyendo voces al fondo del pasillo, hombres hablando, risas nerviosas, bravuconería falsa de quienes intentan convencerse de que están a salvo. El sonido la llevó hacia la sala principal, donde luz de lámparas se derramaba bajo las puertas cerradas. Isabel revisó su bolso, confirmando que todo estaba ahí. Cuchillo afilado para cortar cuero de un solo tajo. 4 notas ya escritas, cada una refiriendo crimen específico. Frasquito de cloroformo y paño, por si necesitaba silenciar a alguien sin ruido. Y la fotografía arrugada y desvaída que había cargado 4 años, única imagen de su madre, tomada por fotógrafo ambulante en 1875, cuando las cosas aún eran esperanzadoras, cuando la libertad parecía el comienzo de un mundo mejor, no el primer capítulo de un nuevo tipo de infierno. Miró la foto bajo la tenue luz que se filtraba por las ventanas del pasillo. Su madre sonreía a la cámara, joven, hermosa, llena de determinación. Sarah Jolivet había creído en la justicia, en la ley, en que el gobierno de protegería a sus ciudadanos recién liberados. Había testificado contra sus atacantes, confiando en que el sistema funcionaría. Y el sistema la mató por esa confianza. Isabel dobló cuidadosamente la foto y la guardó. Luego se acercó a las puertas de la sala, cuchillo listo, corazón firme pese a saber que lo que estaba a punto de hacer probablemente resultaría en su propia muerte. Había aceptado esa posibilidad años atrás. Esto nunca fue sobre supervivencia. Fue sobre equilibrio, sobre asegurar que el mal no quedara sin respuesta, sobre garantizar que el asesinato de su madre tuviera consecuencias. Alcanzó la manija y la encontró cerrada desde dentro. Lo esperaba. Se movió a una ventana cercana, usando el cuchillo para soltar silenciosamente el pestillo. La ventana se abrió con leve chirrido que pareció trueno en el edificio silencioso, pero aparentemente no llegó a la sala. Se deslizó por ella, entrando a una pequeña oficina de secretaría que conectaba con la cámara principal por puerta interior. Esa puerta estaba sin seguro. La abrió apenas lo suficiente para ver dentro. Los 4 caballeros estaban sentados alrededor del estrado del juez, armas a mano. 3 guardias posicionados cerca de las puertas principales. Los otros presumiblemente patrullando afuera. Beaumont bebía de un frasco de plata. Thibodeau se secaba sudor de la cara pese al aire fresco de la noche. El juez Theriot revisaba documentos como si pudiera concentrarse en negocios normales. El sheriff de Villiers estaba junto a la ventana mirando la ciudad oscura. «¿Cuánto falta?», preguntó Beaumont, voz pastosa. 5 horas para el amanecer, respondió de Villiers. Entonces pasamos el plazo. Entonces sabemos que no puede mantener su horario.
A menos que ya esté dentro del edificio, dijo Thibodeau. Los otros lo miraron con irritación nacida del miedo. Hablo en serio. ¿Y si entró de alguna forma? ¿Y si espera a que bajemos la guardia? El edificio está asegurado, dijo firmemente el juez Theriot. Revisamos cada entrada, cada ventana. No hay forma de entrar salvo por las puertas, y todas están vigiladas. Estamos a salvo. Solo necesitamos mantener disciplina hasta la mañana. Isabel casi rió ante la ironía. Habían revisado cada entrada salvo la que habían olvidado que existía, la que usaban criados y obreros de color, la que estaba por debajo de su atención. Era la metáfora perfecta de toda su visión del mundo. Solo veían lo que esperaban ver, lo que encajaba en su comprensión de cómo funcionaba el mundo. La posibilidad de que la justicia viniera desde abajo, por canales olvidados y gente invisible a la que habían ignorado toda su vida, simplemente no se les había ocurrido. Esperó, paciente como la muerte misma, observando sus rutinas, notando cuándo los guardias cambiaban posición, cuándo la atención flaqueaba, cuándo alguien daba la espalda. Notó que la bebida de Beaumont lo volvía descuidado, que el miedo de Thibodeau lo hacía nervioso pero predecible, que el intento de normalidad del juez lo mantenía enfocado en sus papeles más que en su entorno, que la vigilancia del sheriff estaba dirigida hacia afuera, no hacia adentro. A las 12:00 de la mañana, cuando el agotamiento empezaba a vencer a la adrenalina, cuando la atención de los guardias se había asentado en vigilancia rutinaria, Isabel hizo su movimiento. Entró a la sala por la puerta de la oficina de secretaría, cerrándola silenciosamente tras de sí, y en el momento antes de que nadie notara su presencia, evaluó sus opciones con la fría cálculo de alguien que había planeado exactamente este escenario. «Buenas noches, caballeros», dijo quedamente. Las cabezas giraron. Los guardias en las puertas se volvieron, alzando armas. Por un momento, todos simplemente miraron como si no pudieran creer lo que veían. «Madame Moreau», dijo finalmente el sheriff de Villiers. «¿O debo llamarla de otra forma?» «Mi nombre», dijo Isabel, «es Josephine Jolivet. Soy la hija de Sarah y Marcus Jolivet, a quienes ustedes asesinaron en 1877. He venido a cobrar la deuda que tienen con mi familia». Lo dijo con calma, sin rabia ni drama, simplemente afirmando un hecho. Y en ese momento, los caballeros restantes entendieron que habían subestimado profundamente a esta mujer. No estaba histérica ni loca. Era resuelta, metódica, completamente en control. Había entrado a su fortaleza, pasado a sus guardias, al corazón de su posición defensiva, y estaba frente a ellos desarmada y sin miedo, porque ya había ganado. Matara o no esta noche, escapara o fuera capturada, ya había logrado lo que se propuso. Los había hecho temer, les había mostrado que la justicia, demorada o negada, eventualmente los encontraría. «Guardias», dijo el juez Theriot, «arréstenla, pónganla bajo custodia». Pero los guardias vacilaron. Algo en la mujer frente a ellos, en su absoluta certeza y falta de miedo, los hacía reacios a acercarse. Parecía que podría explotar si la tocaban, transformarse en algo más peligroso de lo que ya era. «Pueden intentar capturarme», dijo Josephine. «Pueden dispararme, arrestarme, arrastrarme a una celda, pero antes deberían saber algo. No estoy sola. Nunca lo estuve. Toda la gente del barrio de color sabe dónde están esta noche. Saben lo que estoy haciendo. Y si no salgo viva de este juzgado, si no doy la señal de que todo salió según el plan, tienen instrucciones de quemar este edificio hasta los cimientos con todos ustedes dentro». Era mentira, aunque no del todo. La comunidad de libertos sabía dónde estaba y ciertamente se rebelarían si la mataban. Pero Josephine no había dado tales instrucciones. De hecho, le había dicho a Isaiah que mantuviera a todos lejos del juzgado, que la dejara enfrentar sola las consecuencias de sus actos. Pero los caballeros no lo sabían. Solo sabían que la población de color superaba ampliamente a los blancos, que la violencia racial podía propagarse como incendio, que estaban acorralados en un edificio que fácilmente podía volverse tumba. «¿Qué quiere?», preguntó el sheriff de Villiers. «Quiero que entiendan por qué van a morir», respondió Josephine. «Quiero que sepan que esto no es violencia aleatoria ni locura criminal.
Es justicia, imperfecta, demorada, fuera de la ley porque la ley nos falló, pero justicia al fin. Y entonces, con voz sin emoción pero con convicción absoluta, relató cada crimen, cada ataque, cada asesinato, cada acto de terror que estos 4 hombres y sus compañeros muertos habían cometido. Nombró víctimas, describió incidentes, citó fechas y lugares con precisión de documento judicial. Había pasado 4 años compilando esta información, confirmando cada detalle, asegurándose de que cuando llegara este momento no pudiera haber negación, evasión, error de identidad. Los caballeros escucharon con horror creciente mientras ella desplegaba la magnitud completa de su culpa. Individualmente cada hombre sabía de algunos crímenes, pero oírlos todos juntos, en orden cronológico, creaba imagen de terror sistemático, casi abrumadora en su crueldad. Ellos habían hecho esto. Habían creado esta montaña de sufrimiento, vidas destruidas, inocentes asesinados, familias destrozadas, y nunca habían enfrentado consecuencias, ni siquiera habían sido forzados a reconocer lo que hicieron. Hasta ahora, está confesando, dijo el juez Theriot, intentando desesperadamente recuperar control. Todo lo que acaba de decir es confesión de múltiples asesinatos. Tenemos testigos. Estos guardias oyeron cada palabra. Josephine sonrió. Entonces arréstenme. Júiguenme. Déjenme testificar en corte sobre todo lo que acabo de decir. Déjenme llamar testigos de la comunidad de libertos. Déjenme presentar evidencia de cada crimen que estos hombres cometieron. Tengamos un juicio público donde todo esto salga a la luz. Estoy segura de que las autoridades federales en Jackson estarían muy interesadas. El juez guardó silencio. Un juicio público los destruiría incluso si ella era condenada. El escándalo sería completo y permanente, y había posibilidad real de que periódicos del norte tomaran su causa, que se convirtiera en celebridad, que el juicio expusiera todo el aparato de terror que había gobernado Mississippi desde el fin de la guerra. ¿Qué quiere?, preguntó de Villiers otra vez. Quiero lo que todos quieren, dijo Josephine. Quiero justicia, pero como la ley no la provee, tendré que conformarme con equilibrio. 7 de ustedes están muertos. Quedan 4. Les haré una oferta, aunque no espero que la acepten. Pueden entregarse a autoridades federales. Pueden confesar sus crímenes públicamente. Pueden enfrentar juicio, prisión y destrucción de sus reputaciones. O pueden rechazar y probar suerte contra mí. Esas son sus únicas opciones. ¿Y si la arrestamos ahora?, preguntó Beaumont. Si la colgamos esta noche y decimos que nos atacó, tendrán que explicarle a Marshall Holbrook por qué ejecutaron a una mujer sin juicio, en secreto, en medio de la noche. Tendrán que enfrentar la investigación, el escrutinio, las preguntas sobre por qué ella los eligió específicamente. Tendrán que arriesgar que vengan tropas federales e impongan ley marcial. Y tendrán que vivir sabiendo que la comunidad de libertos eventualmente tomará su propia venganza, ahora o en 10 años. ¿Es un riesgo que quieren correr? El enfrentamiento se prolongó, segundos volviéndose minutos, tensión creciendo hasta que el aire parecía vibrar, y entonces, inesperadamente, el juez Theriot rió. Un sonido amargo, agotado. Tiene razón, no tenemos buenas opciones, nunca las tuvimos. En el momento en que empezamos este camino, cuando decidimos que la ley no se aplicaba a nosotros, garantizamos este final. Tal vez no este final específico, pero algo así. Justicia demorada la llama. Tal vez tiene razón. Tal vez esta es la cuenta que finalmente llega. Se puso de pie lentamente, como si cada año de su edad lo hubiera alcanzado de golpe. No me confesaré. No me entregaré. No tengo ese tipo de valor. Pero tampoco pelearé más. Estoy acabado. Si quiere matarme, máteme. Si quiere dejarme vivir con miedo el tiempo que me quede, hágalo. Ya no me importa. Estoy cansado. No fue rendición exactamente. Fue algo más parecido al agotamiento. El colapso de voluntad que viene cuando alguien finalmente reconoce que ha sido vencido. Los otros 3 caballeros lo miraron con mezcla de desprecio y envidia. Desprecio por su debilidad. Envidia por su honestidad. No estoy listo para morir, dijo el sheriff de Villiers. Y no estoy listo para rendirme. Sacó su pistola apuntando a Josephine. Queda arrestada por los asesinatos de 7 hombres.
Será llevada a custodia, juzgada y colgada. Así termina esto. Pero antes de que pudiera dar otro paso, antes de que la situación escalara a violencia, un nuevo sonido llenó el juzgado. Era canto, docenas de voces alzadas juntas, viniendo de afuera del edificio. Los guardias en las ventanas gritaron alarmados. Una multitud se había reunido en la plaza, libertos y libertas de todo el condado, sosteniendo antorchas y linternas, cantando himnos que los habían sostenido a través de esclavitud, guerra y los amargos años de reconstrucción. No, habían venido a atacar. Habían venido a ser testigos. Asegurar que lo que pasara en el juzgado esta noche sería visto y recordado. Dejar claro que Josephine Jolivet no estaba sola. Habían venido a reclamar el juzgado que representaba ley y justicia, rodeándolo con su presencia, sus voces, su negativa a seguir siendo invisibles. El sheriff de Villiers bajó su arma, entendiendo que la situación había escapado de su control. No podía disparar a Josephine sin desatar un motín. No podía arrestarla sin pelear, contra una multitud de testigos. No podía hacerla desaparecer sin asegurar que la historia se extendiera por todo el estado, que la intervención federal fuera inevitable. Estaba derrotado, y lo sabía. El amanecer del 29 de octubre encontró el juzgado aún rodeado por libertos que mantuvieron su vigilia toda la noche. Dentro, el enfrentamiento se había resuelto no con violencia, sino con extraña negociación que no satisfizo a nadie, y sin embargo terminó la crisis inmediata. Josephine Jolivet salió del juzgado al amanecer, pasando a los guardias que no intentaron detenerla, a través de la multitud que se apartó respetuosamente para dejarla pasar. No había matado a los caballeros restantes, aunque había ido preparada para hacerlo. En cambio, había aceptado algo más valioso que venganza: reconocimiento. El juez Theriot había escrito confesión completa documentando cada crimen cometido por los caballeros del Camaleón Blanco en el condado de Washington, firmada, fechada y atestiguada por sus compañeros. El documento nunca sería presentado en corte, nunca usado como evidencia en procedimiento oficial, pero existía, en manos de fiduciarios en la comunidad de libertos, espada perpetuamente sobre las cabezas de los hombres que habían creado tanto sufrimiento. A cambio, Josephine acordó dejar Mississippi y nunca regresar. Acordó no matar a los caballeros restantes a menos que reanudaran su campaña de terror, en cuyo caso el acuerdo quedaría nulo. Acordó desaparecer, convertirse en fantasma como la misteriosa Isabelle Moreau, dejar que la historia se convirtiera en leyenda más que en hecho documentado. No era justicia, no realmente. 3 hombres que merecían la horca vivirían sus vidas naturales, impunes por la ley, conocidos en su comunidad como monstruos pero protegidos por riqueza y conexiones. Pero era algo. Era reconocimiento de culpa, admisión de crimen, recordatorio permanente de que sus acciones tenían consecuencias incluso cuando la ley miraba para otro lado. Los 4 caballeros sobrevivientes nunca se recuperaron de esa noche. El juez Theriot renunció y se mudó a Arkansas, muriendo 2 años después por bebida y desesperación. Sheriff de Villiers perdió la RL-13 contra coalición de libertos y blancos, progresistas que finalmente tuvieron valor para votar contra él. Harold Beaumont vendió su hotel y dejó el estado. Marcos Thibodeau siguió publicando su periódico, pero nunca recuperó influencia. Sus editoriales se volvieron cada vez más amargos y desconectados de la realidad. El poder del Ku Klux Klan en el condado de Washington se rompió ese otoño. Sin liderazgo, sin certeza de que la violencia quedaría impune, la organización se fragmentó y desvaneció. La reconstrucción continuó, imperfecta e incompleta, pero el reinado específico de terror que definió los años posbélicos finalmente terminó, y Josephine Jolivet, que había pasado 4 años como instrumento de venganza, desapareció en la historia. Algunos decían que fue a México, otros a Canadá, otros a Francia. La verdad era más simple y práctica. Se mudó a Chicago, cambió de nombre otra vez, y pasó el resto de su vida trabajando con organizaciones que apoyaban derechos de libertos, usando su experiencia e inteligencia para ayudar a otros a navegar el traicionero paisaje de la América posbélica. Nunca habló públicamente de lo que pasó en Greenville. Nunca escribió memorias ni dio
entrevistas ni buscó reconocimiento por lo que hizo. Vivió callada modestamente, hasta su muerte en 1915 a los 50 años, enterrada en tumba sin marca en un cementerio de Illinois. Pero en Mississippi, en las comunidades de color de los pantanos, la historia de la viuda negra se transmitió por generaciones. Se convirtió en parte de la historia secreta de la Reconstrucción, las historias que los libertos se contaban sobre resistencia y supervivencia, y las formas en que la gente común luchaba contra opresión extraordinaria. Los detalles cambiaron con el tiempo, se embellecieron o simplificaron, se mezclaron con otras historias de venganza y justicia, pero el núcleo permaneció constante. Una mujer cuya familia fue destruida por el clan había tomado venganza, había matado a los asesinos, había mostrado que incluso los hombres más poderosos eran vulnerables a las consecuencias. Historiadores debatirían después si Josephine Jolivet realmente existió. Si alguna parte de la historia era cierta, registros oficiales de los asesinatos existían, pero atribuían los crímenes a un asaltante desconocido, nunca atrapado, identidad nunca confirmada. La confesión firmada por el juez Theriot nunca se encontró. Aunque referencias a ella aparecieron en historias orales recolectadas en los años 30, Isabel Moreau no dejó rastro en registros de Nueva Orleans, sugiriendo que era fabricación o usó cobertura tan profunda que su verdadera identidad no podía recuperarse. Pero la ausencia de documentación no significa ausencia de verdad. En una época cuando tanta violencia fue cuidadosamente borrada de registros oficiales, cuando tantos crímenes quedaron sin reconocimiento ni castigo, cuando la justicia para libertos existía solo en teoría, historias como la viuda negra servían propósito crucial. Recordaban a la gente que la resistencia era posible, que los poderosos no eran invencibles, que paciencia, planificación y coraje podían lograr lo que ley y gobierno no podían. Y a veces, en las horas tranquilas de la noche, en los lugares donde la memoria corre más profunda que la historia escrita, aún se puede oír una vieja verdad pasando de abuela a nieto, de anciano a joven. Hay deudas que la ley no puede saldar. Hay crímenes que los tribunales no pueden castigar. Hay injusticias tan profundas que demandan respuesta fuera de los límites de la sociedad civilizada. Y cuando llegan esos momentos, cuando la elección es entre aceptar opresión o luchar por cualquier medio disponible, la gente común a veces encuentra coraje extraordinario. 7 hombres murieron en el verano y otoño de 1881. Gargantas cortadas, crímenes finalmente respondidos. 4 sobrevivieron, pero nunca se recuperaron. Y en algún lugar en las sombras de la historia, una mujer llamada Josephine Jolivet encontró medida de paz, sabiendo que el asesinato de su madre había sido vengado, que los responsables finalmente pagaron un precio, que la justicia, imperfecta, sangrienta y fuera de la ley, había sido servida.